Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Nediam y Troc, una noche más en El Señor de los Anillos Online. ¿Qué tal, Troc? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, la Bien. semana ha ido bien. Veo que has avanzado sin mí bastante, ¿eh? Nivel 27. Sí, sí, sí. Aparte de matarte, te dejo tirado en la coneta. Sí, sí. Exacto. Bueno, Todo hay que decir no esperaba menos. para que la gente lo sepa, que esto es un entretenimiento lúdico, al menos para mí. A mí me da igual lo de los directos. Yo estoy aquí para jugar y pasármelo bien. Sí, claro que sí. De esto se trata. La única consigna que tenemos es hacer la misión principal conjuntos. Y eso lo estoy siguiendo a A rajatabla. rajatabla. No se puede decir lo mismo de Puppets. ¿Ha avanzado en la misión principal? Creo que no, pero en su día hizo sus pinitos. Bueno, yo creo que estará ahí. Sí, yo también he estado avanzando en hazañas de el lago de los cisnes, no, del lago de los cisnes, no, de la ciénaga de los cisnes. Y Lado me, de los business, ¿eh? sí, me queda ya solo una, que tú ya las tienes todas, pero yo voy más Sí, sí, atrasado. yo estoy avanzando. Sí, el tema de El los... espíritu completista es fuerte en nosotros, eso sí que lo tenemos. No sé qué haremos porque l- estamos subiendo ahora y ya estamos... Yo estoy prácticamente a 30. Ya, La primera expansión creo que es a a 50. 50 sí, sí. Y Pero estamos en bueno, la segunda la, zona. la historia principal ahora mismo yo la tengo donde lo dejamos a nivel 22, o sea que yo estoy más o menos, tú sí que estás Sí, pero un bueno, poco no hay por encima, problema. pero bueno, hoy avanzamos un poco. Por cierto, me he hecho ya con el Runekeeper, aunque no sea lore friendly, voy a jugar con este, ¿eh? Vale. Voy a dejarlo como El mi que tiene main. problemas con el lore friendly eres tú. Sí, sí, A mí me da igual. totalmente, a ti te da igual. A mí me da igual. Si a ¿Y ti si tú te lo pasas bien, el problema será que lo que tú no sabes, qué es lo que no sé? que a niveles ya yo ya estoy viendo que la cosa se está recrudeciendo, Complicando, ¿no? se Ya. está complicando en extremo. Y como no vayas bien de equipo y bien acompañado, Ya, a ciertos bichos niveles ya no los matas altos, solo, ¿eh? Ya te aviso. el Runekeeper pega mucho, pero también es muy frágil, con lo cual supongo que sufriré un poco más. Lo que he leído es que el Beornida es el que tiene mejor supervivencia para hacer contenido en solitario a dificultad 3 Sí, sin pero problema. esto depende también un poco de... Y ahora estoy en una zona que te puedes encontrar un nivel 30 tranquilamente. Ya. Bueno, lo que te quería comentar, tengo la especialización roja, que es daño puro, pero es Ujú. muy estática y esta la voy a usar cuando vayamos en grupo, ¿vale? Porque pega mucho DPS en el tiempo, ¿vale? Y en amarillo es la que utilizaré cuando vaya solo. Cuando vaya cada uno por su lado, pues utilizaré el amarillo, que tiene más movilidad y no pega tanto, pero puedes pegar mientras corres. Hitear, que se llama. Vale, pues Venga, seguimos. eso es cosa tuya. Eso es cosa tuya, ¿eh? Nos quedamos aquí, ¿no? Viajar. Ya ni me acuerdo de lo que teníamos que Sí. hacer. Hombre, Olaya. Buena nit. Pensábamos que estabas ya en el séptimo sueño. ¿Qué tal? Bueno, Hombre, es hostia, tarde. 23:44. Tú también, de unido, Es ¿eh? que de unido, sí. Me he liado. Joder. Venga, viajar ahora. Viajar, ¿vale? Ok. We have prevailed upon the innkeeper Ok. to allow the residents of Herna to shelter within Crossway House A for the ver, un night. segundo. Viajar For I ahora. fear Vale, that ahora. whatever evil Ahora came vengo. to this town will be Acabo de bad. meterme en la camina. Muy bien. Pues nosotros ahora le metemos caña a esto. Los gráficos son pestosos, tío, pero a mí me encanta, tío. La iluminación que tiene. Sí, a ver, yo cuando voy a caballo por el bosque y ves los Por la campiña. paisajes, sí, por la campiña, que ves las ruinas a lo lejos y torres y las brumas y los atardeceres, a mí me gusta también.
He visto fotos de que tenía antiguas del 2018 cuando no habían hecho todo el enhancement este de gráfico. Y bueno, hay un cambio, ¿eh? Hombre, tú dirás. Es moqueta, o sea, lo que es el suelo es moqueta verde. Y ahora han puesto pues... ¡Ah! No te muevas. Ay. Pero me Que ya está, ya está. Me he hecho botones con el Stream Deck que tengo, chino. Y ahora con un par de toques ya tengo la screen hecha. Vaya. Vale, pues Melendi, ¿no? Melendi. Que para algo decimos mal los nombres. Es un alivio para mí que tantos de la gente de Herne nos escucharan a Garanduil. Vale, nos han hecho caso y se han resguardado en la posada. Sí, espero que las paredes de la posada de la encrucijada sean lo bastante fuertes para mantenerlos a salvo. O que el mal ya se haya marchado. Me gustaría añadir que el mal inventado que hemos montado por ahí. Hay un mal que se detecta en el ambiente. Lo siento, no está comprobado, no hay pruebas. Lo siento, ¿eh? Yo no respiras tú como una perturbación en la fuerza. Y de Tolkien, pero... Bueno, estas primeras horas no han sido difíciles para la gente de Herne, pues Madoc tomó la sabia decisión de dejar correr su cerveza especiada libremente. Bueno, esto siempre es un punto a favor. Libremente. Y de poner abundante comida sobre sus mesas. La verdadera prueba llegará en las horas por venir, sí, cuando se acabe la cerveza, ¿no? Bueno, ahora están borrachos, pero cuando se empiecen a matar por el alcohol, ya verás. Vale, hablarás con algunos de los aquí reunidos en la posada de la encrucijada y averiguarás su ánimo. Venga, hacer de psicólogos ahora. Bueno, al menos no tenemos que ir a Bertol. Bueno, pues... Bueno, no hace falta que nos veamos el estado de ánimo de cada uno, ¿no? Esto no es lore o qué. Bueno, A ver, hombre, algo sí que hay que decir. Hablo con el innkeeper, el tabernero, el que se está haciendo de oro con los falsos rumores, que curiosamente dice que no he visto la posada de la encrucijada tan concurrida en muchos meses. Esto, a ver si va a ser un marketing, ojalá fueran mejores circunstancias, sí, pero se está haciendo a ver si todo va a ser el posadero. Mira, algunos de mis vecinos creen que esto es una artimaña mía para aumentar mi clientela. Y es que cuando ya lo dicen, ¿sabes? ¿Sabes esas series de asesinos que se ve el de asesino ya de buenas a primeras? Pues, tío. Vale. En fin. El Aberthol dice... El hermano de Gandalf. Ahí de Gandalf, coño. Estoy disléxico. La Olaya lo sabrá. ¿El hermano de quién es el Aberthol? Hostia, no me acuerdo ahora. Joder, hicimos la broma al otro día. Hostia. ¿El de Harry Potter, coño? Esto no nos podemos hacer grandes, tío. ¿El de Harry Potter cuál? ¿El Draco? No, hombre, no. El Abenford, dice la Olaya. Dumbledore. Bueno, Aberforth. El hermano de Dumbledore. Pero yo te he entendido, ¿ves? Vale, te diré la pura verdad de Garanduil. Todos tus compañeros contáis con mi respeto. Ojalá no hubiera venido aquí esta noche. Vale. Gracias por la cerveza, pero esto no cambia nada. A ver, la cocinera sí hay que... No. A ver, Arik. Vale. Por favor. Hostia, si lo hace uno ya cuenta para el otro también. Yo el tabernero ya me ha salido el anillo. ¿Ya te ha salido? Sí. Vale. Igualmente he leído. Mira, hablo con Aldith, que no sé quién es. ¿Qué digo? Es reconfortante estar dentro de una noche como esta. Incluso si aquello que vino antes no regresa. Vale, ya...
A veces la conversación se apaga y creo oír lamentos afuera, junto a las paredes de la posada. Pero eso es solo mi imaginación. O quizás es el viento. Estamos a salvo en la posada de la encrucijada, eso espero. Tus compañeros tienen sus armas y tú también. No, mamá. ¿Quieres verla, mi arma? Lo siento, no he podido evitarlo. Vale. ¿Quién nos queda? Nos Blerdi. queda arriba. Blerdi. Blerdi arriba. ¿Dónde está? Pues arriba, me imagino. Aquí. Estará, ¿no? Está aquí. No hay nada. Este dice que no hay nada fuera, nada que yo pueda ver. Esto es como tú. Piensa que todo es una invención. Ya me he dado un par de sustos esta noche cuando el viento sopla y tira de los postigos de la posada. Pero eso es todo. Por ahora, al menos. Me alegra estar aquí dentro con mis vecinos y no allá afuera en la oscuridad. Bueno, pues ya hemos hablado con todos. Vamos a nuestra mesa. Bueno, imagínate por un caso que sí que fuera verdad. Estarán todos aquí para matarlos a todos como si fuesen cerdos. Toma Matadero, asiento. o sea, la idea también tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Mira, si está Boromir aquí. Sí, y la Eckfried. Siéntate, ¿eh? Sí, me dice toma asiento, pero ¿dónde? Coño, junto, mira, aquí. We should rest while we Ah, can. pero tienes Tú que... dale al botoncito y te aparecerá I cannot remain idle, friend. ¿Qué botoncito? But danger approaches. el de la misión. My station shall A mí be no at me the sale. window, keeping watch. It Ah, will pues be ya se ha some ido Boromir. hours until dawn, Boromir. Escucha la conversación de tus compañeros. Saldrán unas horas para el It is amanecer. of no use, No stranger. sirve de nada, montarás. Sí, ya lo veo, I ya lo have veo. heard this of the men of Gondor. Esto sí que lo veo. They He lower their oído que los guard hombres de only Gondor when bajan la slain. guardia solo cuando han caído. You Hostia, have qué gran heard it frase. from them alone, I imagine. Aye, and loudly. Qué pullita, ¿eh? Still, it is a trait the Rohirrim might have used, and spared some sorrow. The land of my people is not what it was. A kingdom draws Yeah. strength from its king. Somos tres mirando y nadie ha hecho like, tío. Va, hombre. Boromir chicos. spoke to us of Theoden's ailment. It prevented his audience. When we reach the Dunedain, they will surely know some remedy you can bring back to Rohan. Yes. Saruman the wizard is a Saruman, friend of Rohan. el mago. Es amigo Es de amigo de Rohan. His Rohan. knowledge of remedies and curatives might have proved some help to your king. What is it, Egfrith? You have gone quite pale. Uy, está metiendo en la llaga, ¿eh? I did not want to say anything, but A I ver. fear the wizard might no longer be a friend to Rohan. ¿Qué declaraciones? If Theoden King is to be cured, I would rather he recover on his own, without the aid of Saruman Saruman. ya no es Aye. amigo. That seems the wisest Rohan. course. Es que la Perhaps gente you should se see piensa que if todas las Boromir enfermedades has tienen, seen anything enfermedades tienen outside. cura y el mago lo tiene que curar todo. Claro, si no lo pueden curar, ya no es amigo de Rohan. Bueno, pero esta ve Lo algo... siento, pero... Ve algo raro en Saruman, como todos Bueno, es vemos. un mago, coño. Es Bueno, un dice mago. que vayamos Magos. a echar un vistazo fuera a ver qué pasa. Habla con... A ver qué se ve por las ventanas. Por Habla cierto, con Boromir, ya venga, comenté vamos a el fallo de diseño de esta casa, ¿no? Lo de las Ventanas. puertas... No hay nada los- afuera, los- Egarandil, solo viento y oscuridad. Pero bueno, vuelve a la If something is mesa. going to happen, then let Vaya it happen. conversación, ¿eh? Sí. Tampoco hay barandillas No. en las escaleras. Pero bueno, no pasa nada. Curse this endless waiting. Will the sun never rise and put Ahora an end nos to podemos it? sentar, tío. By tomorrow, these dull hours will seem only a passing dream, Boromir. Nay, it could be like another dream I've had. One that never releases its grip. We have all had dreams like Sentado. that. Every day for the last half year, I have hoped I would wake from my own dream. I would rub the sleep from my eyes and see that Rohan is strong again. Would that it could be so for Gondor as well. Ojalá fuera así para Gondor también. But I speak Pero of hablo de another otro dream. sueño.
Have any of you ¿Alguna ever vez alguno de experienced vosotros ha dreams experimentado with the feel of sueños con aire de profecía? Pues no, pero... Tu porvenir no es muy halagüeño, Boromir. Uf, vaya rollaco que mete aquí, ¿eh? Uy, espera. Uf. Pero rollaco, ¿eh? Venga, iré. ¿Vamos en plan rápido o...? Sí, te conté el asalto sobre Osgiliath. Osgiliath es... Minas Tirith. hostia, ahora no sé. Sí, ¿no? En los días de junio, verdad y de los extraños presagios que rodeaban la batalla. Uno de ellos fue un sueño con aire de profecía. No te lo mencioné antes porque no sabía qué pensar. Cuando confiamos en la espada brillante y el escudo firme, y con razón. ¿Vale? Bla, 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 bla. En el Se sueño... acaricia la barba. Bueno, pues tiro para adelante, ¿vale? En el sueño vi el cielo oriental volverse oscuro y hubo un estruendo como de trueno, pero una luz permanecía en el cielo occidental. Y una voz clara me llamó. Busca la espada que fue quebrada, decía. En Imladris mora. Allí se tomarán consejos más fuertes que conjuros de Morgul. Pues nada, presagio que Hablando tenía de que ir a... Imladris, que es Rivendell, ¿no? Continuó. Se mostrará una señal que el destino está cercano, pues se despertará el daño de Isildur y el mediano se alzará. Boromir te mira con solemnidad. El mediano se alzará. Hostia, esto es... Uy, podría ser Gollum tranquilamente, ¿eh? Pero bueno. Vale. Pues ya A está. ver. ¿Continuamos? Sí, un segundo. Giliar. ¿Qué es? Vale. Continuar misión. This is why you seek Escucha- Imladris? You did not tell Saruman the purpose of your journey. Es la ciudadela de las Perhaps I was being estrellas. foolish. Perhaps it is only a dream. La ciudad más importante de Gondor. But if it is not, if the sword that was broken Estaba construida might sobre el save río Minas Tirith. Anduin, entre Minas Tirith y Minas You would do Morgul. anything to save Ah, your es home. Las ruinas. Las ruinas esas. Sí que hay la batalla de Osgiliath, sí. Aye, Egfrith. Es una zona, área de Gondor con ruinas, enemigos y misiones What is that? también. Bla, 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 bla. Pasa algo. I feel cold. Siento frío. Something outside. ¿Algo fuera? Oh, mamá. Vamos fuera. ¿Quién dijo miedo? Pero sal fuera de la posada de la encrucijada e investiga. Pero no tengas miedo. Que no hay nada. Bueno, yo he notado un escalofrío, ¿eh? En la fuerza. No, no. Has- ¡Oh! Ah, no. ¿Has notado cómo Estos se te son ruinas. rescabrajaba la...? A ver. Fíjate que tenemos un... En ¿En el qué? el de esto, ¿vale? ¿El de esto qué es? La barra de vida, fíjate que tenemos un trozo ¡Hostia! naranja. Sí. Esto es porque estamos atemorizados. No lo sé. No, yo qué coño voy a estar en... Más 4 pavor. Es la Corazón se sensación de siente temor. pesado. Algo se acerca. Sobrevive hasta que llegue el alba. Venga. The dead. Tower The dead Defense, have ¿no? risen. Uy, mira, muertos. Mira qué chico más guapo. Foul sorcery sends them Vale, yo against también us. tengo otro, sí. Venga, los adichidos. Uy, qué borracho. Sí, pero aquí Fight no on, las my vamos a friends. pasar putas. Fight on. Yo también. Yo también pongo áreas. ¿Cómo que puedo hacer eso? Ah. Esta área blanca es mía. Is there no end to this horror? No cagamos nada, ¿no? I think that is all of them. Está luchando Boromir a nuestro lado. ¿eh? Sí, sí, eso no pasa todos los días, ¿eh? Se han quedado las áreas rojas aquí. Sí, porque es veneno.
Salte. Ah, sí. Uy, mira, ya amanece. Hombre, por fin. Vaya, pues Sí, pero amanece. de aquella manera, ¿eh? Va a llover, ¿eh? De Que te lo aquella digo manera. ahora, ¿eh? A ver, ¿a qué digo? Se acabó, Troc. Estamos vivos. Bueno. Han venido 4. A ver. Vale que los han matado ellos, pero eran 4 calaveras. Bueno, ¿eh? que yo he metido mis buenos daños de área, ¿eh? Bueno, bien me lo he mirado. Mira, bien la It is as experiencia. I feared. Interesting. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Ves? Vale. Eran los Nazgûl y dejaron algo atrás que atrae a los muertos hacia aquí. Pero ¿por qué han vuelto a la vida estas criaturas de leyenda y a dónde se han Perdona, marchado? Y lo más importante y que más me preocupa, ¿con qué propósito han llegado tan al norte? Están buscando algo, ¿eh? No sé lo que es, pero están buscando algo. Melendil está dando palos de ciego. Esta zona, yo he ido, tú porque no tienes suficiente nivel, pero yo he ido y está llena de You should muertos. examine the De no northern approach muertos. to the town. Bueno, por eso, porque han pasado Se los han Nazgûl. descarriado 4 o 5 calaveras aquí abajo tampoco. Es que están haciendo una montaña. Bajo mi criterio, ¿eh? Vale, me han Claro, dado unos ahora si quieres te pantalones. llevo donde estaba yo luchando antes y ya me dirás. Bueno, oye, Está lleno de una muertos. pregunta. ¿Esto de las mini aventuras qué es? Pues eso, mini aventuras. ¿Pero qué son? Como... Mini aventuras. Ya, pero ¿qué es? ¿Aquello que vas avanzando? Como lo de las Delphs no he hecho del ninguna. WoW. No he hecho ninguna. No he hecho ninguna, no sé de qué va. Bueno. Vale, ¿dónde nos manda ahora la historia principal? Pero creo que es en solitario, ¿eh? Sí. Recoge joyas. Voy a quitarme las Ajadas misiones. dejadas por los tumularios. Recoge hojas oxidadas dejadas por los tumularios. Vale, ¿y dónde hay que ir? Bueno, pues ahora nos lo dirá, ¿no? Nos tenemos que ir. No, no lo pone. A ver, la zona de tumularios es arriba, esto está claro. Ah, no, marca aquí mismo en Herne, ¿eh? Deben ser los que han bajado que se han dejado cosas por aquí. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, mira. Oye, hay la caca todavía, ¿eh? Aquí. De cuando Claro que hay la era, de caca. cuando era oso. Dejaste un truño. Mira, sí, aquí están las joyas. Bueno, hojas ¿Qué me estás oxidadas. contando, tío? Una de 3. Hoja oxidada. Que se supone que esto es. Vale. Pues nada. Y seguramente ahora, siguiendo este rastro, veremos que hay alguien que ha invocado los bichos. Tendrá aquí una... Un tenderete. Sí, con bichos. 3 de 3. Aquí la cuestión es que nosotros vayamos limpiando y recogiendo, ¿sabes? Sí, sí, los héroes. Sí, 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 héroes. Sí, ahí da Oye, cuidado. Un Mira. brazo. brazo. Sí, sí. Aún como no nos ha hecho una peineta. El brazo. ¿Y ahora qué? Lleva el equipo a Meneldir, que va a poner un tenderete a vender lo que le hemos conseguido. Antes del alba. Even in the light of day, I find Este it equipo hard es to muy believe antiguo, such Troc. things are Incluso possible. a la luz del día me cuesta creer que tales cosas sean posibles. Antiguos horrores vuelven a recorrer la tierra y los muertos caminan. Bien. Mientras estaba fuera encontré un amuleto en forma de calavera enterrado en la tierra. Una tumba poco profunda justo abajo la capa superior del suelo. Creo
que lo dejaran aquí a propósito para atraer esas criaturas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué Nazgûl ni qué niños muertos? Hay alguien que está intentando vender más cerveza y que tiene un amuleto para que vengan los muertos. A ver qué nos dice Boromir. Bueno, I share Meneldir's amazement, but I do not like it. Comparto el asombro de Melendir, Egaranduil, pero no me gusta. Dejad que los muertos duerman y no atormenten a los vivos. Me llena de repugnancia que semejantes cosas puedan ser. ¿Pero dónde está Ecfrid? Creí que había ido contigo, pero no ha regresado. ¿Crees que cayó presa de alguno de los tumularios que podríamos haber pasado por alto? Pues no lo sé. A ver qué digo Melendir. Boromir is right. I have not seen Egfrid Es since we verdad, came no la he visto outside. desde que salimos fuera. Pensé que había ido contigo a recoger objetos. Pero dices que no la has visto. Quizás regresó a la posada. Venga, a la posada, ¿no? ay, que al final será la Ecfrid. Hombre, no. Que no, es una humana. Sí, pero es de Rohan. Ya, ¿y qué? Gente firme en Rohan. Sí, son caballos los de Rohan. Habla con los aldeanos. Ah, no, no teníamos que ir a la posada, pues. Habla con los aldeanos. Vale. Me he embalantonado. Pues nada, vamos a hablar. Venga, otra vez para arriba. Pues nada, vamos a ver. Los aldeanos. Una monja. Están todos vivos gracias a nosotros. Aquí. Yo no encuentro a nadie que sepa nada. Yo he entrado en la casa de Abertol, que me marcaba un anillo dentro. ¿Eh? El hermano de Dumbledore. Dumbledore. ¿Cómo le he llamado? Aberford. Pues no está el Abertol, ¿eh? Tengo un mal presentimiento. Ah, no, mira, No. está aquí, está aquí. I hope I have not Espero done no haber wrong. hecho mal, Egaranduil. Ella me dijo que no te diera la carta por 1 o 2 días, pero si ya sabes que esperas una carta, supongo que no habrá daño en entregártela ahora. Yo no sabía que estaba esperando una carta. No la leí, me dijo que no lo hiciera, y su expresión era tan severa que la obedecí. Espero no haber hecho nada malo. A ver. Carta de Ecfrid. Ay, sí, a ver. Ah, mira. Ecfrid Words. My friends, Uf. no, I cannot Hostia. address you so, for our friendship was based upon a deception. A ver, I am sorry. Arik, vete, que no puedo hacer foto. Quieto ahí, ¿eh? No te muevas. Bueno, total, que igual tendrá razón, ¿eh? Dice, mi misión en estas tierras no es la que os dije. Es cierto que nací en Faldam, en los Norcroft, y que pongo el bien de Rohan por encima de todo, pero mi misión no era buscar a los Dúnedain. El rey Theoden está enfermo, eso es verdad, pero no existe cura para su dolencia ni en la marca de los jinetes ni en la tierra salvaje de los Dúnedain. Se ha debilitado y él mismo se ha convertido en una grave amenaza para la supervivencia de Rohan, no sé qué, no sé cuántos. Fue con el mago Saruman con quien consulté sobre esto. Cuidado, ¿eh? Ahí está. Ahora resultará... Pues ha sido largo tiempo amigo de Rohan, y él confirmó lo que yo temía. Es una debilidad de la sangre lo que aqueja a Theoden, y debe correr también por las venas de Theodred, su heredero. Claro. El mago posee gran sabiduría, pues ha vivido muchas vidas, y ve aquello que los demás no conseguimos reconocer, que Rohan mismo sufre una enfermedad. Tratar esta enfermedad con un remedio difícil. Ha reunido numerosos orcos y probablemente de sus guaridas montañosas, y se prepara para enviarlos contra el reino. Por el crisol de esta prueba, los hombres poderosos de Rohan demostrarán quién es lo bastante fuerte para gobernar. Digo hombres, pero quizá sea una reina quien pueda salvar a Rohan de este peligro. Los antiguos linajes no bastan. Pero, perdona, un segundo. Ha dicho que
¿Ha reunido numerosos orcos? ¿Quién ha reunido? Saruman. Y dice que, a ver, Saruman, a ver, Theodred está enfermo. Esto hay que leerlo con calma, ¿eh? Está enfermo porque lo han envenenado, esto está claro. Y ahora el Saruman dice, esto es una enfermedad de la sangre, Rohan está, sí, Rohan está enferma, voy a enviar a orcos a modo de plaga y los que sobrevivan serán los reyes de Rohan. Esto, tío, no... Esto no se hace así, pero bueno. Esto no tiene ni pies de cabeza, Saruman. Hasta aquí, hasta ahora, bien, pero, chico. Aún con toda su sabiduría... Hostia, hoy tengo la boca y la lengua espesas, ¿eh? Aún con toda su sabiduría, Saruman no puede ver todo. Cuando Boromir de Gondor cabalgó cerca de Isengard, el mago quiso saber qué llevó al hijo de Denethor a abandonar su tierra. ¿Estaba en peligro su plan de salvar a Rohan? Me encargó seguir al hijo de Gondor hacia el norte y descubrir el propósito de su viaje. O sea que esta está trabajando para Saruman, ¿eh? Claro. Manteniéndome Como habla. un día detrás de él, fuera de su vista en las tierras vacías, pero siempre lo bastante cerca para seguir su rastro. Avancé hasta el cruce de Fuente Gris en Tabard, y allí os encontré. Vale. Fue un acto desesperado unirme a vuestro grupo. Mira, incluso ahora trato de excusar mi traición. Como si evitara el juicio no escribiéndola. Mi misión tenía más. Una vez descubierto el propósito de Boromir, debía matarlo. No podría haberlo hecho en combate por mi destreza, pero una de estas noches, mientras dormía, podría haberlo logrado. Pero no lo haré. Ahora marcho a llevarle a Saruman el conocimiento que ansiaba. Aprenderá algo del sueño de Boromir y tendrá que bastarle. Bueno. Vale, total, que esta se cree el plan de Saruman, ilusa, y No. le está ayudando y quiere ser reina ella, ¿no? Sí, pero no Básicamente. quiere ensuciarse las manos tampoco. No. Es desconcertante porque es un mazazo a lo que opinaba de Saruman, pero esta mujer no está bien. Tampoco es evidente que está un poco confundida y no me acabo de creer que Saruman comande orcos para liberar a Rohan. No me lo creo tampoco. No para liberar, no, para destruir. Bueno, ella dice liberar. Ah, Es porque que no está, esta mujer no está bien. no está bien porque ella se cree que esto es una debilidad de Rohan y que va a mandar a los orcos para que solo los fuertes prevalezcan. Y ella misma se ha postulado como posible reina. Mira, mira qué amanecer más bonito. Los rayos de luz. A ver, ven. A ver, Vamos a verlo bien, coño. me estás proponiendo una cita Estoy proponiendo en que el vengas. amanecer. Que vengas. Y veremos Piensa cómo que yo soy funciona. de alto linaje, ¿eh? Hacemos así y hacemos así. Y ya está. Ajá. Vale, foto. Vale. Vale, tenemos que ir a hablar con Melendil. Yo de momento, ahora mismo, no voy a defender a ciegas a Saruman. Es evidente que algo está pasando. Pero al ser un mago todopoderoso, ¿Aún crees que tiene un algo está plan pasando. oculto que nosotros no Algo está conocemos? pasando. Te voy a dar ese beneficio, What pero happened? Did you find el Egfrith? Is she in some danger? Egfrith no me suscita confianza como para creérmelo. ¿Cómo va? Sí, vamos a ver. Yo te lo pregunto, ¿eh? Como alta elfa, que has vivido 3000 años. ¿Tú crees, porque imagino que conoces a Saruman, ¿tú crees que Saruman va a crear ejércitos de orcos para invadir a Rohan?
Porque, porque Theoden está enfermo. No, evidentemente que no. Lo va a hacer. Es que en sí es disparatado todo. Yo creo que esto es una excusa para invadir Rohan y ya está. De todas maneras, el Saruman que yo conocía hace 3000 años, no sé cómo habrá cambiado, porque yo he estado fuera de juego estos 3000 años, ¿eh? Y has He cambiado estado tú. en éxtasis. como elfa. No he estado aquí, he estado en el limbo. A mí casi me matan en la batalla de la última alianza. Pero bueno, esto es otra historia y ahora Eso no me apetece lo hablar has de contado ella. nunca. Mira que empezamos a tener confianza ya. Esto no te lo he contado nunca, no. Y es una historia que ahora no me apetece explicar. Y me voy, detrás de Egfrid. Ah, tenemos que perseguirla, ¿no? Según... Alcanza a Egfrid al sur de Herne antes de que pueda escapar. Coños. Pues venga. Vamos a necesitar un caballo, ¿no? Hacia el sur. Ven. Pues esto debe ser hacia ahí, ¿no? Vale, ya la veo. A lo lejos. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo con mis ojos de elfo no, ¿eh? Bueno, pues mira el mapa. Ah, en el mapa. Sí, claro, chato. No nos olvidemos que estamos jugando a Lord of the Rings Online, ¿vale? Está hacia el camino hacia Minirear. No olvidemos que hay ciertas cosas del lore que son del juego, no del Señor de los Anillos, escrito por Tolkien. Creo que no hace falta recordarlo, pero lo recordaremos. Va bien recordarlo, de tanto en tanto. Tanto en tanto. Estamos roleando, estamos haciendo una parodia. Ya hemos leído y hemos visto las películas. Sabemos cómo acaba Saruman. Y como acaba Boromir. Todos sois conscientes, ¿no? Que Saruman muere intentando usurpar la casa de Bilbo. Somos conscientes de eso. O las películas también son canon y muere acuchillado por Grima. No lo Qué recuerdo. dilema, ¿no? No lo ¿Qué recuerdo, dilema? tío. ¿Qué me cuentas? No, que me he parado a buscar unos troncos de fresno. ¿No estabas intentando aportar tu preciado lore? No, porque los libros hace muchos años que los leí, tantos como Sí, pero hay 40 cosas años. sabe que no están de los libros en las películas. Y ya me he quedado parado, no sé por qué. El tema de Bombadil tampoco está en las películas. No, me he quedado parado. ¿Te has quedado parado? Sí, supongo. Sí, pero ¿por qué? No lo sé. No hace nada. No puedo ni bajar del caballo, ni caminar, ni nada. No sé qué ha pasado. No sé qué sea, reinicio. No sé. Sí, voy a reiniciar. Internet no es porque estamos emitiendo todavía, ¿no? No lo sé porque me imagino que Olaya debe estar roncando ya. Está roncando ya, sí. Pues voy a reiniciar. Es que, ¿Te no, imaginas? es que no puedo. Es que, Ah. es que, claro, es una situación. Es curiosa la situación porque se ha ido a dormir, pero hay gente hablando y hablando de ella, ¿sabes? Y. Sí. ¡Ah! No puedo. No puedo ni desloguearme con el escape. No me sale nada. Controlad suprimir y a tomar por culo. Ya Toma está. por culo, tío. En serio. ¿Tienes página de escena de paso de. Bueno, vigílame que no me maten mientras deslogueo, que hay por aquí un toro rondándome. Ahora voy a parar a la brava el juego. Y técnicamente puedo ser yo el que te mate, porque como soy mataelfos, Sí. ¿eh? Y me has colgado ese San Benito a traición. Lot Rockly en 64 no responde. Cerrar. Fallo catastrófico. Bueno, por cierto, ¿se me continúa oyendo? Sí, ¿no? Sí. ¿No te ha pasado que cuando estás en la linde de un acantilado, las rocas desaparecen y caes? Ya me ha pasado un par de veces. Este juego no, Sí. no me ha pasado nunca. Me han pasado otras cosas, pero Sí, estoy
en el borde y me he quedado como dentro de la montaña porque han desaparecido. No sé, como si la textura no estuviese bien. No sé. Bueno, eso es un fallo. No pasa Fallo. nada. Sí, sí, es Todos los juegos los tienen. un glitch. Vale, pues ahora se ve pantalla negra. Sí, sí. Puedes aprovechar Pero para... ¿por qué no pones esa tuya que se ve tu logo y tú en grande Yo en grande, ¿para qué me quieres ver en grande? para dar explicaciones de por qué no estamos viendo el juego? Vale. Sí, 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 hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Pues no se me reinicia el juego, ¿eh? Ah, sí, pero hombre, también quiero que salgas tú, ¿no? Installing prerequisites. No sé, ha petado fuerte, ¿eh? No, ha petado fuerte el juego, sí. O igual voy a tener que reiniciar, ¿eh? Sí. Pedirte personalmente de todos ellos, uno de los cuales soy yo. Y la otra Olaya que está durmiendo, ¿no? Sí, bueno, la ya no la recuperamos ya. Hostia, pues no sé, ¿eh? Y el otro, me imagino que el otro eres tú, que estás mirando el... Sí, estoy mirando por el móvil. O sea Vale, que pues mira, entonces somos nosotros, queda en familia. nosotros. Ese señor que estaba ahí se ha ido. Ahora, teóricamente, quedamos. Reinicia, Vale, Luis. pues nada, reinicio. Se apagará el directo y volvemos Vale, vuelves a a encenderlo y ya está, reiniciarlo. no pasa nada. Ah, mira, yo Olaya, sigo aquí. Pues, hola, y ahora vuelve, ahora un segundo. volvemos que ha petado todo y tengo que reiniciar, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente directo dentro de, nada, un par de minutos si todo va bien. Venga, chao. Hasta ahora. Tiki, tiki, tic, tiki, tic.